oficial en la sección de accionistas. Sin más preámbulo, le doy paso a Juan Camilo. Gracias, Juliana. Muy buenos días a todos. Bueno, hoy les queremos presentar nuestros resultados del primer trimestre de este año. Fue un primer trimestre bastante desafiante en términos de resultados. Fue un trimestre, digamos, en donde estamos evidenciando una desaceleración general en todos nuestros resultados, en ingresos y en EBITDA y en utilidad neta, pues tenemos un desempeño bastante inferior al que habíamos registrado en el primer trimestre del año 2023. Y aquí quiero anotar un par de temas puntuales. El primer trimestre del 2023 tuvo, en términos del registro de facturas, que es nuestra principal fuente de ingresos, este producto más adelante lo vamos a ver, pero tuvo un pico en crecimiento efectivamente durante el primer trimestre del año, que nos jalonó de manera significativa el resultado en el primer trimestre del año pasado. De manera tal que este año tenemos un poco la situación contraria en términos de comportamiento, no solo del registro de facturas, más adelante lo vamos a ver también de otros de nuestros productos, pero en general tenemos ingresos durante el primer trimestre del año por 20.524 millones, con una disminución del, no, te vuelve a anterior, una disminución del 8% frente al primer trimestre del 2023. Nuestra utilidad operativa cayó un 52% frente a la que registramos el año pasado, y nuestra utilidad neta, que al cierre del primer trimestre del 23 fue de 8.560 millones, en el primer trimestre de este año estamos con 3.870 millones, es decir, una caída del 55% frente al 2023. De manera tal que, pues, como les digo, un primer trimestre bastante desafiante. Ya vamos a ver un poco en detalle qué está jalando este comportamiento, que de todas formas, pues, nosotros vemos ya un punto de inflexión que se está comenzando a generar a partir del mes de abril. Entonces, en términos de ingresos, siguiente. Como les mencionaba, tuvimos el primer trimestre del 23 ingresos por 22.278 millones de pesos, una caída del 8% que nos pone en 20.524 millones. Aquí hay fundamentalmente dos productos que nos generan una caída en el ingreso en el primer trimestre, que son el registro de facturas, que registró una caída cercana al 11%. Y el mercado de compras públicas, que también presentó una leve desaceleración durante el primer trimestre del año. Entonces, estos dos productos, digamos, son los que de manera general inciden en esta caída de los ingresos. Con respecto a los gastos, tenemos un incremento en gastos del 32%, estábamos en 11.700 millones el primer trimestre del año pasado. Este año registramos 15.446 millones. No obstante, tenemos partidas no recurrentes durante el primer trimestre que estaban previstas por 2.746 millones de pesos. Eso es alrededor del poco menos del 20% del gasto del primer trimestre del 2024. Y estas partidas, como les digo, obedecen, digamos, a partidas de una sola vez que estaban planeadas, fundamentalmente asociadas, entre otras, con el proceso de reestructuración organizacional que arrancamos en el último trimestre del año pasado. Ahí tuvimos unos gastos importantes, y pues otros gastos que más adelante vemos en detalle, que, como les digo, son gastos de una sola vez. De manera tal que si quitamos el efecto de los gastos no recurrentes durante el primer trimestre, la variación en nuestra base de gastos fue del 8%, quitando el efecto de estos 2.746 millones de pesos. Entonces, esto, pues como ustedes ven, digamos que estos son los dos hechos fundamentales que inciden en el comportamiento negativo tanto de nuestra utilidad operativa como de la utilidad neta. Para ver un poco el detalle de ingresos, como les mencioné hace un momento, pues en esencia el registro de facturas, una caída del 11%,
con 1.665 millones de pesos. Digamos, tuvimos en total una caída en ingresos frente al 2023 de 1.754 millones. De esto, pues 1.600 millones explicados por la caída en el registro de facturas y 314 millones de pesos explicados por la caída en el mercado de compras públicas, que bajó un 8% frente al 2023. Los ingresos del gestor del mercado de gas sí tienen una variación positiva, y esto tiene que ver básicamente con el plan de ingresos que estaba establecido en el contrato del gestor del mercado de gas. Pues recordar que este ingreso pues no se ve afectado por ninguna variable externa, dado que es un ingreso que ya tenemos comprometido y planeado en términos contractuales. Pero pues este año, el 2024, estamos en el cuarto año de ejecución, y pues ya representaba un incremento importante en el ingreso total anual. Por lo demás, pues tenemos, digamos, los otros productos no inciden de manera significativa en el gasto. Entonces, como les digo, el principal efecto está jalonado por el registro de facturas y el mercado de compras públicas. Más adelante entramos en detalle. En la siguiente, en términos de EBITDA, pues ya lo explicamos un poco. El EBITDA cayó 48%, pasando de 11.120 millones a 5.808 millones, y fundamentalmente pues tiene un efecto importante los gastos no recurrentes, que fueron pues cerca de 2.800 millones de pesos durante el trimestre. Y nuestra utilidad neta también pues pasó, tiene un comportamiento similar, pasando de 8.560 a 3.870 millones de pesos. Aquí resaltar, digamos, que en el efecto de la utilidad neta el portafolio sigue teniendo un comportamiento favorable. Obviamente ya con la corrección de tasas en el mercado, pues venimos observando un menor nivel de rentabilidad que el que traíamos. Sin embargo, pues viene mostrando nuestro portafolio un desempeño bastante positivo, incluso cuando lo comparamos con los benchmarks que tenemos de portafolios similares en el mercado. Estamos teniendo un desempeño favorable, y esto pues de alguna manera nos permite mitigar el efecto de la caída en ingresos. Bueno, entrando en el detalle de nuestros productos, como les mencionábamos, el registro de facturas pues presenta una caída en ingresos del 11%. Generamos 13.581 millones de pesos de ingresos durante el trimestre. El volumen registrado pasó de 17 billones en el primer trimestre del 23 a 15.25 billones. Esto es una caída pues cercana a los 1.8 billones de pesos, el 11% exactamente en línea con la caída en los ingresos. Y fundamentalmente hay dos elementos principales. Como ustedes ven en la gráfica de la izquierda, pues tuvimos un efecto importante de precios, tal vez el efecto inflacionario en los principales subyacentes que componen el registro de facturas, pues tuvieron un impacto negativo en el comportamiento del ingreso. Como ustedes ven en la parte derecha de esta diapositiva, pues en esencia tuvimos una caída en precios durante el trimestre del 14%, mientras el año pasado tuvimos una variación positiva del 14% durante el primer trimestre, que como les digo marcó el pico. El primer trimestre del 23 marcó el pico de crecimiento en el registro de facturas. A partir de ahí hemos venido evidenciando una desaceleración en la tasa de crecimiento, que está asociada fundamentalmente a comportamiento de inflación de alimentos. Aquí tenemos, pues como les digo, los principales subyacentes. Aquí tenemos prácticamente representado en la tabla que está debajo de la gráfica, tenemos representado prácticamente el 40% del registro total. Y como ustedes ven, los alimentos balanceados tuvieron una caída en precios del 22%, y los cereales tuvieron una caída del 17%, en términos de precios frente al 2023. Entonces, pues en efecto observamos un comportamiento relativamente estable en términos de volumen, de cantidades registradas. El año pasado las cantidades crecieron un 6%, mientras este año tuvimos una variación positiva en cantidades. Cuando hablamos de cantidades estamos hablando de toneladas, kilos,
etcétera. Es decir, las cantidades de los productos que estamos registrando tuvimos un aumento del 4%. Sin embargo, el efecto negativo en precios pues es el que nos está causando esta disminución significativa en el volumen de ingresos durante el primer trimestre. De resaltar, digamos, dos temas importantes. El café, pues el café representa cerca del 6% del registro total. Tiene un peso importante y en general lo que hemos observado es una caída en la producción nacional de café y también, pues por lo tanto, exportaciones disminuyendo. Entonces, esto hace también que el registro de café haya caído de manera significativa. Y en términos de cereales, observamos unas caídas importantes en la importación de maíz y algo de disminución en la cosecha de arroz que tiene que ver también mucho con el tema de lluvias que hemos venido evidenciando particularmente durante los últimos 6 meses. Entonces, esto, digamos, son como los elementos principales que explican esta disminución en el registro de facturas. Tenemos un efecto importante también al cierre del primer trimestre y fue el efecto de la Semana Santa, que fue prácticamente una semana de poca o ninguna actividad. Pues tuvimos un día y medio hábil en la Semana Santa este año. El año pasado la Semana Santa fue la primera semana de abril, entonces eso genera un efecto. De hecho, cuando observamos ya el comportamiento del registro durante el mes de abril, esta caída del 11% ya se ha venido reduciendo a más o menos niveles del 6%. De manera tal que, pues que hacia adelante ya estamos comenzando a ver una leve recuperación en este comportamiento y nuestras proyecciones pues nos permiten establecer que pues efectivamente vamos a comenzar a ver un rebote a partir de mediados de este segundo trimestre que nos pondría nuevamente en la senda de cumplir nuestra meta de ingresos para el 2024. Bueno, en términos del mercado de compras públicas, tuvimos también, como se los mencioné, una caída en ingresos del 8%. Hicimos 3.800 millones de pesos de ingresos el año pasado. Tuvimos durante el primer trimestre 4.113 millones de pesos. Pues de resaltar aquí, volumen negociado del año pasado, pues el año pasado el mercado de compras públicas, recordarán, cerramos en 1.9 billones, crecimos casi un 50% frente a las negociaciones de mercado de compras públicas en el 2022. Este año, al cierre del primer trimestre, tenemos 287.000 millones de pesos en negociación. Esto es un 37% de caída. Sin embargo, pues la caída es muchísimo menor en los ingresos. Aquí esto tiene que ver fundamentalmente pues, con un arranque lento en la contratación pública durante el primer trimestre. Creo que dos elementos fundamentales. Uno, pues los cambios en gobernaciones locales hacen, digamos, que los procesos de contratación durante el primer trimestre, mientras estas gobernaciones se establecen y establecen sus planes de inversión, pues eso hace que la contratación sea bastante más lenta. Y obviamente a nivel nacional, pues también se observa un comportamiento bastante lento en la ejecución presupuestal. Entonces, esto, digamos, es fundamentalmente lo que explica el comportamiento del mercado de compras públicas durante el primer trimestre. Sin embargo, en lo que va de este mes de abril y ya en lo que prevemos o sea, en los trimestres que vienen, estamos viendo ya un comportamiento positivo del volumen de negociaciones frente al año pasado. De manera tal que, pues, sí, este comportamiento es un comportamiento puntual asociado a estos dos elementos que les estoy mencionando, pero ya estamos viendo, como se los dije, una recuperación y una tendencia positiva en términos de crecimiento frente al año 2023. Bueno, con respecto al mercado de gas, voy a darle la palabra a Wilman, nuestro vicepresidente de Mercados Energéticos, para que les cuente un poco en qué estamos con el comportamiento del gestor del mercado de gas.
Gracias, Juan Camilo. No, básicamente destacar en el gestor, digamos, el buen comportamiento, especialmente de los volúmenes transados. En particular, pues destacar un poco lo que seguramente todos hemos escuchado en los medios, y es la situación energética particular por la que estamos viviendo debido al fenómeno del Niño. Entonces, básicamente, este tipo de fenómenos climáticos secos lo que hace es que en el sector eléctrico se requiera un mayor respaldo desde el sector de gas natural, y creo que en eso pues el sector de gas ha sido totalmente contundente en términos de incrementar sus niveles de producción y de suministro. En particular, pues destacar especialmente el comportamiento de la planta de importación de gas, en donde en el primer trimestre del 2023 importábamos menos de 2 gigabatios día. En el 2023 pasamos por el efecto del fenómeno del Niño en el 2004 a importar el máximo histórico nacional de 357 gigabatios día por estos efectos, que en todo caso creo que es bastante diciente del respaldo que le está prestando el sector de gas natural para la continuidad del servicio del sector eléctrico durante este fenómeno del Niño que estamos viviendo. Ese sería el principal elemento a destacar en el mercado de gas. Por lo demás, creo que el sistema de transporte sigue en buenas condiciones, sin mantenimientos o restricciones relevantes durante este periodo. Bueno, Wilman, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con el comportamiento de los repos. También tenemos pues un comportamiento negativo. Como saben, esto pues no tiene un peso significativo hoy en día en nuestros ingresos, pero tenemos una caída del 21% en los ingresos totales durante el primer trimestre del año, con caída de cerca del 40% en el volumen registrado, pasando de 16.700 millones a 10.191 millones de pesos. La tendencia en subyacentes negociados se mantiene con la fibra de algodón en primer lugar. Arroz y leche en polvo son los tres subyacentes, los tres principales subyacentes. Los dos primeros pues representan cerca del 90% del volumen total negociado. Con respecto al MERCOP, pues también tenemos un comportamiento bastante negativo en términos de crecimiento. Caímos el 90% frente al año pasado. Sin embargo, estamos viendo unas perspectivas muy interesantes a partir del segundo trimestre en el comportamiento del MERCOP. Se están desarrollando nuevos segmentos de clientes y estamos viendo de manera muy positiva la potencial generación de ingresos a través del MERCOP en los trimestres que vienen. Con respecto a las órdenes irrevocables de giro, también tenemos una caída del 21%, ingresos por 252 millones de pesos. Esto está bastante correlacionado con el comportamiento del MSP, y puntualmente digamos que el ingreso de órdenes irrevocables de giro tiene dos componentes: uno asociado a los registros iniciales de operaciones, que ahí efectivamente tuvimos un crecimiento importante del 23%, pasando de 42.000 millones a 52.400 millones de pesos. Sin embargo, el volumen de cesiones, que son aquellas operaciones que una vez registradas por primera vez en la bolsa, se ceden en el mercado secundario, ese componente del ingreso ha caído significativamente, y eso es fundamentalmente lo que está trayendo esta caída del 21% en los ingresos. En la sesión de derechos económicos, recordarán, este es un nuevo producto y estamos viendo un dinamismo muy importante durante este año. Durante el primer trimestre se registraron 11.000 millones de pesos en operaciones, generándonos ingresos por 100 millones de pesos, y estamos viendo, digamos, con muy buenas expectativas
el comportamiento de este mercado, en donde pues hay una oportunidad muy interesante para el registro y financiación de contratos que se hacen por fuera del escenario de la bolsa, tanto entre privados vendiéndole bienes y servicios a entidades públicas como entre privados. Entonces, pues aquí, como les digo, tenemos unas muy buenas expectativas de generación de ingresos hacia adelante. En conclusión, digamos, con respecto a lo que les he contado hasta ahora, tenemos una caída en ingresos que está explicada fundamentalmente por el efecto en el registro de facturas de la caída de precios al productor y la disminución en la producción de algunos subyacentes, así como el efecto de la Semana Santa, que como les mencioné, pues fue casi una semana completa sin actividad. Tenemos un inicio moderado en el mercado de compras públicas que ya se activó de manera significativa durante el mes de abril y estamos viendo que nuestras previsiones pues, de crecimiento para los trimestres que siguen son muy positivas en el mercado de compras públicas. Y con respecto a los gastos, pues como lo mencionamos, los gastos recurrentes los tenemos controlados, los gastos recurrentes, tal vez no lo mencioné, pero tuvieron una variación del 9%. De ese 32% total de variación que tuvimos en los gastos totales, pues tenemos un componente importante de gastos no recurrentes, que son gastos de una sola vez, pues que los teníamos totalmente previstos. Entonces eso con respecto, digamos, para sintetizar lo que les he contado hasta ahora. Para el segundo semestre, en esencia, esperamos una corrección en el volumen del registro de facturas. Como lo mencioné, nosotros estamos esperando un rebote en la tendencia de crecimiento a partir de mediados de este segundo trimestre. Probablemente mediados de mayo, junio, ya debemos estar comenzando a ver un cambio en la tendencia de crecimiento del registro de facturas. Estamos trabajando hacia adelante en activar nuevos nichos de mercado para el registro de facturas y esto es bien importante porque esto seguramente nos va también a apalancar ese cambio en tendencia con mayores ingresos en el registro de facturas y como lo mencioné, pues un muy buen dinamismo en las negociaciones del mercado de compras públicas que ya pues durante el mes de abril está mostrando crecimiento con respecto al año 2023. Y pues muy importante, continuamos muy enfocados en el desarrollo de nuevos productos. Tenemos el nuevo modelo de negociación de facturas electrónicas. Ya en este momento estamos haciendo algunas operaciones puntuales de facturas electrónicas, pero esperamos en el tercer trimestre activar este nuevo modelo de negociación de facturas electrónicas sobre el cual tenemos también muy buenas expectativas. De manera que pues en nuestros nichos de financiación no bancaria y mercado de compras públicas y registro de facturas, pues sí estamos esperando un cambio positivo en la tendencia que evidenciamos al cierre del primer trimestre, de manera que esperamos y estamos pues convencidos que vamos a alcanzar nuestra meta de crecimiento. Nosotros estamos esperando crecer este año. Al final del año estamos esperando crecer alrededor de un 12%. Es nuestra meta prevista para este año y estamos tranquilos con que a pesar de este resultado del primer trimestre, pues ese resultado esperado lo vamos a alcanzar. Con respecto a los temas de energía, pues quiero darle la palabra a Wilman para que les cuente un poco en qué estamos con las perspectivas de desarrollo de nuevos productos en mercados energéticos. Gracias, Juan Camilo. Sí, yo creo que un poco recordar el proceso que llevamos nosotros de crecimiento como bolsa mercantil, que pretenden convertirnos en un actor relevante en el sector de energía y en ello
un poco recordar que en el año 2023 nosotros lanzamos nuestra primera plataforma de negociación de contratos estandarizados, que es el MCE. Es un producto que ya entró en operación, de lo cual pues ejecutamos 2 subastas durante el 2023, pero que en general depende de una condición regulatoria para poder desarrollar grandes volúmenes de transacciones de energía. Recordemos que en energía actualmente se transan más de 20 billones de pesos anuales en contratos bilaterales entre los grandes jugadores del mercado de energía mayorista, y a eso es a lo que le apunta esa iniciativa que lanzamos desde el 2023. No obstante, hemos encontrado que el mercado de contratos estandarizados, digamos que limita la posibilidad de los actores para desarrollar algunos proyectos, algunas necesidades específicas que no caben dentro de un contrato estandarizado, de tal manera que para el segundo semestre del año 2024 pretendemos lanzar una segunda iniciativa ya de contratos semi-estandarizados o en general de contratos OTC, que es el broker de energía. Esta es una iniciativa que está en este momento en desarrollo. En el primer trimestre del 2024 logramos avanzar de manera tangible en el desarrollo tecnológico. Estamos en este momento elaborando o desarrollando los aspectos reglamentarios y contractuales, de tal manera que seguramente seguirán escuchando de esta iniciativa, que tendrá un lanzamiento comercial y una operación ya de manera definitiva en el segundo semestre de este año. En eso estamos, y por supuesto es un mercado en el cual tenemos una expectativa gigante, por supuesto, con también desafíos en términos de posicionar estos productos, que se conozcan en el mercado mayorista de energía, y por supuesto pues que inicien operaciones con volúmenes que sean relevantes para los ingresos de la compañía. Bueno, Wilman, muchas gracias. Bueno, para cerrar, pues contarles un poco el resumen de nuestros indicadores, pues que ya creo que es evidente con lo que les hemos contado hasta el momento. En esencia, pues todos nuestros márgenes se ven deteriorados con respecto al primer trimestre del año 2023. Sin embargo, como lo mencioné, pues como lo he mencionado de manera reiterativa, a pesar de este resultado negativo en el primer trimestre, ya estamos viendo un cambio de tendencia en algunos productos, por un lado, y estamos pues tranquilos con que vamos a cumplir nuestras metas de crecimiento para el año 2024. Particularmente, y me quiero concentrar aquí en margen neto y margen EBITDA. El año pasado teníamos 49% de margen EBITDA, estamos en 28%. Nuestra meta este año es cerrar en 44% de margen EBITDA. De manera que, pues, que ese resultado lo estamos viendo que lo vamos a alcanzar sin problema. Y en términos de margen neto, pues también un 38% el año pasado frente a 19% este año. Estamos esperando estar en alrededor del 35% de margen neto para este 2024. De manera que, pues en términos generales, bueno, y la eficiencia operacional, pues también tuvimos un indicador al cierre del primer trimestre de eficiencia de cerca del 70%. El año pasado lo cerramos con 61% y estamos esperando para este año cerrar en niveles cercanos al 60%, cosa que también digamos que en términos de gastos pues vamos a estar muy en línea con nuestro plan y pues con las metas de crecimiento y de generación de resultados. Entonces, eso es básicamente lo que teníamos para contarles hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. En este momento abrimos el espacio de preguntas y respuestas. A quienes deseen dejarnos una en el chat, por favor, los invitamos a hacerlo o levantar la mano para habilitarles el micrófono.
Bueno, no vemos preguntas en el chat en este momento ni vemos manos levantadas, así que creo que podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias, Juan Camilo, y a todos los asistentes. Les recordamos que la información, tanto la grabación como la presentación, van a estar colgadas en nuestra página web en la sección de accionistas para su consulta y también les estaremos enviando la información vía correo electrónico. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y los esperamos en la presentación de resultados del segundo trimestre de 2024. Gracias.